Benvinguts a la primera sessió de primavera del cicle Intercanvis, Club de Cultura, aquesta iniciativa que promou l'Institut Valencià de Cultura, així al Museu de Belles Arts. I comptem amb la presència d'Helena Medel, poeta, assagista, editora i altres coses que anirem parlant durant la sessió. I no res, com sempre, agrair-vos la vostra presència i recordar que al terme de la nostra conversa n'hi ha torn obert, és a dir, podeu fer les preguntes que considereu oportunes i així enriquir una miqueta més aquesta sessió. No res, agrair a tots l'haver vingut. Y gracias, Elena, por haber aceptado la invitación, por tenerte aquí esta tarde. Elena Medel, poeta, ensayista, editora. Apenas con 17 años publicaste Mi primer bikini, que fue tu primer poemario, y digamos que a partir de ahí ya el nombre empezó a cobrar mucha fuerza dentro del panorama nacional, luego vinieron otros dos poemarios, la cosa fue a más, ¿no? Hasta que yo creo que se te puede considerar como uno de los grandes referentes de la poesía en España, de la poesía contemporánea. Ha ganado, entre otros muchos premios, pues el premio de la Fundación Loeb de Creación Joven, ha ganado también el premio Francisco Umbral, ¿no?, al mejor libro del año por su primera novela, Las Maravillas, que también hablaremos de ella. Y bueno, no sé, hay un montón de pequeñas cositas que se pueden ir desentrañando de la figura y sobre todo del trabajo de Elena, que ya digo, poquito a poquito iremos descubriendo. Nada, gracias por participar. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación, gracias a las instituciones que hacen posible el ciclo y por supuesto gracias a vosotras y gracias a vosotros por estar esta tarde aquí, ¿no? Y además en esta situación tan rara para mí, porque creo que es como de las primeras veces que hablo sin mascarilla en público en una actividad, ¿no? En este par de años, ¿no? Entonces para mí es como raro, ¿no? Como, no sé, echo de menos de estar tapada y sí, es una sensación un poco extraña. O sea que si en algún momento veis como que me llevo la mano para moverme la mascarilla imaginaria o para desajustarme las gomas o algo así, pues disculpadme. Bueno, yo tengo también otros tics que no voy a comentar ahora, pero bueno. Yo me subo la gafa imaginaria, o llevo gafas, pero ahora llevo lentillas, entonces yo muchas veces hago así, es como, no, Elena, no hay nada. Pues bueno, decía, poeta, ensayista y editora, pero ante todo, creo yo, lectora. Sí, por supuesto. Para mí la lectura está en el inicio de todo y además de una manera rara o más que rara, inesperada, porque yo nací en una familia en la que, bueno, en casa de mis padres no había muy poquitos libros. Unos libros, una colección que además es curioso como eso marcó mi lectura, ¿no? Porque es una colección de clásicos contemporáneos que ellos compraron mis padres compraron para el salón cuando se casaron, porque estaba muy bonito, el encuadernado era muy bonito y escogieron esa porque les gustó y la verdad es que es así, ¿no? Entonces gracias a eso yo tuve un contacto muy temprano pues con libros de Kafka, de García Márquez, de Carson McCullers, de Virginia Woolf, porque eran esos libros. Si a mis padres les hubiera gustado el encuadernado de Biblioteca de Clásicos Hispánicos, pues a lo mejor hubiera sido Quevedo, Góngora, Cervantes, hubiera sido diferente, ¿no? Entonces esa decisión estética marcó pues mi contacto mi primer contacto, ¿no? Por así decirlo, o más bien el tercero o cuarto con los libros. Para mí ha sido siempre en el origen de un texto mío hay un texto de otra persona, aunque sea de una manera muy remota, ¿no? Aunque sea un ritmo, una imagen, una idea, siempre para mí es fundamental. O sea, yo puedo estar años sin a lo mejor no años, pero sí mucho tiempo sin escribir, pero para mí leer es necesario, ¿no? Aunque sean 20 minutos antes de irme a dormir. Y leer además por gusto, ¿no? Porque por trabajo me toca leer bastante, pero esa relación de disfrute, de esa relación pura, ¿no? de disfrute con el texto por el goce de estar leyendo sin más, para mí es necesario. Bueno, has comentado un poquito esa génesis, ¿no? Esa primera relación con la lectura, con los libros,
pero más específicamente con la poesía, porque claro, sí que es cierto que cuando somos jóvenes la mayoría, ¿no? Pues, juguetean un poco, coquetean con la poesía, las típicas rimas que son más o menos fáciles, pero claro, ya tomarse en serio el ejercicio propio de la poesía, el poema como tal, eso ya es otra cosa. Entonces, ¿cómo empiezas tú a relacionarte con el poema, con la poesía? Yo empecé a escribir cuentecitos. Yo creo que mi historia seguramente es común a mucha otra gente que escriba o que se dedique a otras disciplinas artísticas, ¿no? Empecé a relacionarme con la escritura como un juego. Eran cuentecitos, pues, por ejemplo, no sé, estaba viendo una serie de dibujos animados, apagaba el capítulo a la mitad, apagaba la tele cuando el capítulo iba a la mitad y lo terminaba por mi cuenta. O ya estaba ahí asomando un poquito la patita la editora del futuro, porque, por ejemplo, un libro que me gustaba mucho, o sea, un libro que a lo mejor que estaba leyendo y no me gustaba el final o no me gustaba lo que hacía un personaje, entonces yo escribía mi cuento contando el final que yo quería, contando, bueno, pues cambiando algunas cosas del personaje, etcétera. O sea que yo estaba ya allí haciendo informes de lectura. Y esa era mi relación un poco con la escritura, ¿no? De juego y de tanteo casi. Y en el paso yo no tengo recuerdo de leer poesía. Por ejemplo, yo Gloria Fuerte la leí por primera vez siendo ya adolescente y en la poesía para adultos, en los libros que publicó Cátedra. No la había leído de niña. Probablemente leyera algún poema infantil en el libro de texto, pero no tengo recuerdo de haber leído poemas. Y en el cambio del colegio al instituto, yo lo hice entre segundo y tercero de ESO, con 12, 13 años. Me regalaron una antología del 27, la antología típica de Cátedra. Y ahí me encontré con los poemas de García Lorca, que eran además los poemas de Poeta en Nueva York, que García Lorca que no te tiende la mano precisamente, ¿no? Sino que es un poco más áspero. Y me ocurrió algo, como cuando oyes una canción en un idioma que no conoces, pero te dice algo, un falso amigo, ¿no? Que cazas por ahí, interpretas o que traduces mal, lo que te dice la música, la voz, vas formando tu mensaje en la cabeza conforme escuchas. A mí me pasaba eso cuando leía a Lorca entonces, ¿no? No me enteraba de nada, tampoco ahora me entero de mucho con Poeta en Nueva York, pero me estaba diciendo algo. Yo tenía la sensación de que esas palabras eran otro idioma. Yo utilizaba un idioma para hablar con mi familia, para hablar con mis amistades, etc. Pero había otro idioma, que era el de la poesía, y yo quería aprenderlo. Y empecé a escribir poemas, que eran, bueno, pues, puras imitaciones, etc. Pero bueno, empecé cada vez más a leer poesía de manera muy anárquica, pues lo que encontraba en la biblioteca, que por suerte además yo vivía en Córdoba entonces y la biblioteca central estaba en mi barrio, no estaba en el centro de la ciudad, sino que estaba en mi barrio. Por eso a mí me parece que es tan importante descentralizar equipamientos, ¿no? Bueno, pues que puedas tener una biblioteca una buena biblioteca cerca de casa o un buen centro con exposiciones de calidad, etcétera, que no tengas que irte a lo mejor al centro de la ciudad porque no puedes, yo por ejemplo, pues por mi edad, ¿no? O a gente que pues no puede por horarios, etcétera. Y fui, bueno, pues leyendo cada vez más pues de manera muy anárquica, porque no tenía nadie que me dijera lee esto, lee lo otro. Yo iba, abría los libros de la biblioteca, veía que era poesía y decía, a ver, este poema, me gusta, venga, pues me llevo este libro, me saco este libro, lo devuelvo dentro de 5 días y me saco otro. Y así fue como empecé a leer y bueno, pues seguí escribiendo poemas. Para mí era, bueno, pues ese lenguaje que yo quería hablar. Y bueno, ya digo, publicaste con 17 años Mi primer bikini, ya digo que fue como una apertura real, ¿no? a todo este mundo, universo, no solamente el propio literario, sino el del mundo editorial, que de alguna manera empiezas también a conocer cómo funcionan el engranaje propio, ¿no? Y también la relación con los medios, que poquito a poco, bueno, se fue traduciendo también en un trabajo que has seguido realizando. Publicaste luego Tara,
¿no? Al cabo de unos 6 años, me parece que fue, o 4. 4 años, y luego Chatterton, que es el que se alzó con el premio de la Fundación Loeb, ¿no? De creación joven. En una ocasión recuerdo que me dijiste que tú eres de una escritura de ritmo lento, ¿no? Ritmo pausado, ¿no? Entonces ahí me interesa, imagino yo que es por la importancia que le das al lenguaje, ¿no? El lenguaje en este caso no es inocente, supongo. Claro. También hay una cuestión, y es que yo escribo quizá más de lo que parece, incluso a mí misma. O sea, muchas veces, no, es que no escribo nada, tal, y después me empiezo a mirar borradores, tal, y digo, yo pues sí que escribo. Pero creo que cuando vas a publicar algo tienes que tener seguridad, por una parte, y tienes que tener también en cuenta que hay alguien que va a invertir su tiempo y probablemente su dinero también en comprar el libro y leerlo. Y que tienes que darle el mejor libro posible, ¿no? Tienes que poder defender ese libro, tienes que cuidar eso, porque hay alguien que va a perder unas horas de su vida en leerte. Y me parece que es fundamental tener ese respeto, ¿no? Y también poder tener el mínimo orgullo de decir, oye, pues yo puedo seguir defendiendo este poemario, puedo seguir defendiendo esta novela, etc. Entonces, de ahí quizá que muchas veces diga, pues oye, estos poemas no funcionan, o esta novela no está a la altura, o etcétera, ¿no? Yo escribo, ya digo, ¿no? Más de lo que pienso en realidad, pero también es verdad que descarto muchísimo, y hay mucho que se queda por el camino, y es que creo que ese proceso forma parte también de la escritura. O sea, para mí escribir no es el hecho solamente de encender el ordenador y ponerme a teclear, o ponerme a garrapatear en el cuaderno, sino que para mí escribir tiene que ver también con todo el proceso anterior de reflexión, de decir, bueno, ¿qué quiero decir? ¿Cómo lo quiero decir? Vale, quiero hablar sobre esto, voy a leer tantos libros que han escrito sobre esto, o que para mí es documentación, incluso para la poesía. Voy a ver este tono o este lenguaje, cómo lo utilizan estos autores, estas autoras, y después, por supuesto, todo el proceso de reescritura, corrección. Yo tengo una carpeta en el ordenador que se llama No, que es una carpeta que ya digo, entras en el ordenador, bueno, tengo el escritorio hecho un circo, es un desastre. Y tengo una carpeta que se llama No, que tengo dividida en años y cada año en género, ¿no? En plan, poesía, narrativa, ensayo. Y voy metiendo pues cosas que descarto. Pues tengo un poco como de Diógenes digital, y siempre pienso que voy a aprovecharlo todo, ¿no? Yo ahí soy un poco como mi abuela, que era la reina de las sobras, y tenía como todo lleno de tupper, y era como todo puede ser una croqueta, todo puede ser un revuelto, etc. Pues yo siempre pienso, pues un poema a lo mejor porque no funciona, pues igual hay una imagen que puedo rescatar para algo, claro. O a lo mejor hay un relato que yo veo que no termina de arrancar, pero hay un personaje en la novela, por ejemplo, el personaje que originó la novela era un descarte de otras novelas, era un personaje que había ido utilizando en otros intentos de novela que no habían fructificado, pero que ese personaje sí que me parecía potente, ¿no? O por lo menos me interesaba mucho, me despertaba muchas preguntas, y de ahí fui tirando del hilo, ¿no? Entonces ya digo que la carpeta No, yo, bueno, pues no borro del todo, sino que voy almacenando y voy metiendo ahí pues eso, cosas que descarto, pero que a lo mejor en algún momento pueden servir para algo, ¿no? O ideas, etcétera, apunto un montón. Y luego me da también mucha tristeza, ¿no? Porque veo cosas que sé que nunca voy a tener tiempo para escribir, o que ya ha pasado su momento y tal, y digo, si yo que sé, en esta época hubiera tenido un poquito más de 4 o 5 tardes libres, ¿no? Para dedicarme a este texto, pero bueno, no siempre puede ser. Bueno, suelen atribuirte desde el principio, desde tus primeros poemarios, una madurez, ¿no? Para la edad en la que realmente publicaste esos poemarios. Has abordado temáticas como el desencanto, el desengaño propio de una generación que realmente es la nuestra, ¿no? Pues todas esas crisis que han habido en torno a la precariedad también laboral, muchísimos conflictos que aún a día de hoy siguen estando muy presentes, por desgracia.
Y ha sido también muy reivindicativa, yo creo, precisamente con eso, ¿no? Con la precariedad que sufre el trabajo intelectual. De alguna manera, tú has logrado hacer de tu pasión tu trabajo y además que tu trabajo se vea premiado, se vea reconocido, que la crítica de forma más o menos unánime te considere. No sé hasta qué punto esta situación hace que, bueno, que tengas constancia de que sí que vale la pena, es decir, ese es el camino que hay que seguir, hay que insistir. Claro, es que hay una trampa, porque el hecho, por ejemplo, está muy bien, quiero decir, yo agradezco todos los momentos en los que un crítico, una crítica se ha dedicado a mi obra. Me pasó una cosa además, abro un enorme paréntesis, la primera reseña que salió de algo que yo había escrito, que fue una reseña de mi primer bikini, fue en Babelia. El libro pues se publicó, estuvo unos meses, nadie le hizo ningún caso, y de repente en Babelia salió una reseña de Sergi Pàmies, que además él no hacía poesía, o sea, él no reseñaba poesía, él reseñaba narrativa, muy entusiasta. Y eso permitió que el libro saliera, porque hasta entonces el libro pues, estaba publicado, pero nadie le había hecho ningún caso. Yo había hecho pues, una presentación, creo que había presentado en Córdoba y ya está. En Córdoba ni siquiera había salido nada, es decir, era un libro pues, casi condenado a que lo leyeran mis pocos amigos y ya está. Pero de repente, pues Sergi Pàmies conoció el libro, nadie sabe muy bien por qué, porque además en la editorial juraba el editor que no se lo había... además él decía, pues yo no se lo he mandado. Y decía, bueno, pues ya está, pues lo habrá comprado, pero le ha gustado, lo ha reseñado, etc. Y para mí fue súper importante, porque me permitió, pues eso, ¿no? Que el libro empezara a sonar, que a la gente le despertara la curiosidad, etc. Y para mí, yo a muerte con Sergi Pàmies, o sea, yo he comprado todos sus libros desde entonces. Cada vez que le pasa algo veo que le dan un premio o les alegría, pero nunca me había cruzado con él, jamás. Hasta noviembre del año pasado, que coincidí con él en Barcelona en una actividad. Entonces, claro, yo me vi y era como si hubiera visto a la Virgen aparecida ante mí. Me acerqué y le conté, yo te debo tanto, tú no eres consciente, tal, no sé qué. Me mira y me dice, la verdad es que no me acuerdo. Me quedé como, yo toda mi vida ahí. Sergi Pàmies saca, yo me lo compro, mi dinero ahí para Sergi Pàmies y que le dan un premio, qué alegría, qué felicidad, cuánto se lo merece, y no se acordaba de nada. O sea, me miró como, bueno, pues me suena, claro, yo creo que me dijo, me suena como para decir, quita ya, pero claro, yo me quedé ahí como diciendo, bueno, en mi corazón seguirá siempre habiendo un lugar para ti, porque te digo, pues eso, ¿no? Que de repente mi libro pasará de no existir a existir un poquito. Entonces, claro, retomando, ¿no? Yo ahora siempre, por supuesto, claro, de agradecer justo por eso, ¿no? Porque estás trabajando en solitario, no sabes muy bien si lo que haces merece la pena, si no, entonces siempre es una alegría que alguien tenga una tribuna pública o esté en casa y no la tenga, pues que alguien dedique su tiempo a lo que haces y que te lo cuente, ¿no? De alguna forma. Pero es cierto que eso no se traduce en lo que al final nos permite escribir, que es tener tiempo, y el tiempo, por desgracia, se compra con dinero. Que eso es un poco como la idea en torno a la que gira prácticamente todo lo que llevo escrito en los últimos años, ¿no? Yo vengo de una familia, ya he dicho, ¿no? Mis padres no eran especialmente lectores, son trabajadores de clase obrera y para ellos, bueno, pues de repente encontrarse una niña a la que gustaba leer y escribir y que tenía pues, la vocación que yo tenía, ¿no? de ser escritora era una cosa bastante rara con la que no sabían cómo lidiar y que desde luego, pues claro, ellos, pues sí que yo muchas veces pues, me he ido encontrando con gente que era, no, es que yo ahora voy a parar y me voy a dedicar durante un año a escribir un libro y tal. Y yo decía, ¿y el alquiler? ¿No? O la cuota de autónomos. Claro, para mí hay una cosa en la vida que es lo que más me preocupa, que es cotizar. O
O sea, para mí es lo que más me preocupa y lo que más me gusta, ¿no? De vez en cuando yo me meto, me descargo mi vida laboral y es como, ole ahí, mi tiempecito cotizado. Pero ya digo, ¿no? Entonces yo decía, bueno, esta persona con el alquiler, que para mí era una cosa que me preocupaba un montón, porque a mí me costaba muchísimo juntar cada mes, ¿no? Para el alquiler, el autónomo, comer, pagar la luz, etc. Entonces, claro, cuando tienes detrás ese soporte familiar, ¿no? De, bueno, tú tranquilo, dedícate a escribir tu novela durante 2 o 3 años, lo que necesites, pues qué maravilla, pero en mi caso no ha sido nunca así. Entonces, claro, es muy curioso, ¿no? Como muchas veces, pues premios o pues premios me han servido para devolver dinero que me habían ido prestando o para comprarme un ordenador, que es mi herramienta de trabajo, ¿no? O para ese tipo de cosas, o para de repente decir, oye, pues estos 3 meses de verano, a lo mejor pues no voy a coger tanto trabajo porque me quiero dedicar un poquito a poder escribir, ¿no? Entonces, bueno, pues siempre he tenido que jugar con eso y tú hablabas de esa reflexión sobre la precariedad y, claro, para mí no es una cuestión generacional, para mí es una cuestión de clase, ¿no? Porque yo pienso en pues, cuestiones que me preocupan, ¿no? Más allá de cotizar yo, por ejemplo, la jubilación de mis padres, que no son, evidentemente, por una cuestión de lógica, no son de mi generación, porque son mis padres, pero es algo que me preocupa mucho, ¿no? Es cierto que nuestra generación pues, sufrió la crisis de golpe, ¿no? Cuando empezamos a incorporarnos al mercado laboral. Pienso en la generación siguiente, que no ha conocido otra situación laboral que la de la crisis, en quienes van a venir ahora, que han vivido ya directamente, han nacido en una crisis, ¿no? Pero a mí me interesa pensar eso, en la precariedad como un rasgo como una cuestión de clase, incluso más allá de la generación. Entonces Chatterton hablaba sobre eso, en Las Maravillas también. La novela que estoy escribiendo ahora tiene también en cierto modo que ver con, a lo mejor no con la precariedad, pero sí con el desclasamiento. Unos poemas en los que estoy trabajando ahora, eso sí que es lento. La novela yo creo que estará antes. Bueno, nunca se sabe. Pero también hablan en cierto modo sobre eso. Yo creo que voy a ir dando vueltas alrededor de ese tema siempre, o casi siempre, creo. Bueno, claro, son tus preocupaciones y normalmente solemos siempre reflexionar en torno a eso que nos inquieta, ¿no? También yo creo que demuestra muchísima valentía, ya digo, esa pasión, ¿no? El querer dedicarte en cuerpo y alma a la literatura, ¿no? Porque en 2004, si no me equivoco, también súper jovencita, porque eran 19 años, nace La Bella Varsovia, una editorial que casi 2 décadas después podemos decir que es uno de los grandes sellos de poesía en España y que, bueno, a finales del año pasado, ¿no? Anagrama, digamos que, bueno, unisteis, ¿no? Esfuerzos y fuerzas. No sé si era el paso natural de La Bella Varsovia, eso si quieres luego lo comentamos, pero ya digo, por una parte tu faceta, ya digo, como creadora y luego esa mirada, ¿no? Ese querer dar pie, lugar a nuevas voces, que también es harto complicado, pienso yo, y más a lo mejor en el terreno de la poesía. Eso tiene que ver con la ingenuidad. Eso tiene que ver con la ingenuidad. Y si no estuvieran grabando diría otra cosa. Pero tiene que ver con la relación difícil que yo mantengo con la realidad, ¿no? Porque claro, otra persona a lo mejor diría, oye chica, pues como muchas veces me dijeron, por ejemplo, mis padres, oposita, profesora de instituto y ya luego pues, te dedicas a escribir tus libros cuando llegues a casa. O claro, ¿no? Por ejemplo, el hecho de fundar una editorial, pues eso, con 19 años, sin saber, yo tenía mis ahorrillos de cosas que iba haciendo, pues, alguna lectura, algún taller que daba, etcétera. Bueno, pues a sacar libros sin ser muy consciente de lo que suponía eso. Después te vas encontrando con mucha gente que es como, no, sí, yo he fundado mi editorial. Claro, empiezas a rascar y ves ahí, lo primero que ves es el oro, ¿no? El dinero que hay detrás respaldando el proyecto, que es pues, dinero que yo no tenía, ¿no? Entonces, claro, nace un poco de esa ingenuidad de, pues, por ejemplo, ir a una lectura poética
escuchar poemas que a mí me interesaban mucho y yo decía, pues si a mí es que esto me gusta más que lo que yo leo en los libros publicados. Bueno, pues alguien tendrá que publicar. Siempre he tenido como esa cosa, ¿no? Una vez más, es casi kamikaze, de decir, bueno, pues si esto no me gusta, lo voy a hacer yo como a mí me gustaría y le voy a dar un poco la vuelta. Y entonces, bueno, pues de ahí pues, el gesto, la voluntad de fundar la editorial y de poner en marcha otros proyectos, etc. Así ha sido un poco como ha ido funcionando. Entonces, bueno, pues en los primeros años la editorial era pues, lo que se sacaba de la venta de un libro financiaba el siguiente y ya pues, desde hace unos 7 años más o menos pues ha habido mucha más, bueno, el ritmo de publicaciones ha sido mucho más constante, el crecimiento y ya llegó un momento en el que yo, bueno, pues los medios que yo tenía eran muy limitados, ¿no? Porque era yo haciéndolo todo básicamente y yo misma estaba entorpeciendo el crecimiento de la editorial, ¿no? Por ejemplo, había, bueno, pues interés en América Latina, pero yo, claro, no me podía encargar también de exportaciones. Había interés en hacer en ebooks, en audiolibros, pero claro, yo no puedo ni sé. Entonces, pues llegó la propuesta de Anagrama y a mí me pareció lo más lógico, ¿no? Porque yo misma estaba pues taponando, por así decirlo, el crecimiento de la editorial. Y luego hay otra cuestión que tiene que ver con, creo, la romantización de los trabajos culturales, pero romantización para mal. En cuanto a, ay, qué bonito este proyecto independiente, sacrificado, que independiente sacrificado siempre es sinónimo de poca pasta. Claro, entonces, como hay que ver, tal. Claro, entonces yo decía, es que a mí, o sea, yo quiero poder pagar adelantos, yo quiero poder, bueno, pues tener un presupuesto más amplio, bueno, pues para reconocer el trabajo de los autores, ¿no? Y de las autoras a los que publico. Entonces, bueno, creo que muchas veces eso se tiende a romantizar esa precariedad del sector cultural, ¿no? Es como, hay que ver, estos bohemios, ¿no? Es como, bueno, pues estos bohemios, pues también nos gusta, no sé, tener un techo, comer caliente, esas cosas, ¿no? Yo hablo mucho también de dinero, pero porque creo que es algo que es fundamental en nuestras vidas. Sin el dinero no puedes pagar el piso en el que vives, no puedes llenar la nevera, etcétera, ¿no? Y hablo de cuestiones fundamentales. Entonces, es algo que me preocupa mucho y tú lo has dicho antes, ¿no? En el sector cultural, donde estamos acostumbradísimos a, bueno, pues ven y no sé, escríbeme este texto de un día para otro, tal. Recuerdo que hace varios meses me escribieron un martes como a las 9 de la noche. Y yo estaba trabajando, claro, ¿qué otro plan voy a tener mejor? Entonces estaba trabajando, me entró el correo y era para que escribiera un textito sobre la vigencia de Madame Bovary hoy para entregar el jueves. Digo, bueno, no me da tiempo a releer. O sea, tendría que pararlo todo y ponerme ahora mismo a releer como las locas y digo, el textito, ¿de qué extensión estamos hablando? Porque claro, hay textitos y textitos. Y sobre todo, ¿cuál es la remuneración? Entonces entramos en un estado de silencio en el cual yo no sabía si me tenía que poner a releer en diagonal Madame Bovary para por lo menos hacer algo digno. Claro, porque ya el tiempo pasaba, entonces era como, ya no tengo la mañana del miércoles, ya estamos, entonces escribí y dije, bueno, entiendo que no. Y no volví a obtener respuesta, entonces fue como, bueno, vale, entiendo que no hay remuneración, entonces sin remuneración no hay textito. Y eso me llamó mucho la atención, ¿no? Porque fue como, ostras, al final bueno, esa falta de conciencia de que al final lo que hacemos es un trabajo. ¿No? A mí no se me ocurre decirle a alguien que no sé, pues, a un fontanero a lo mejor que venga a casa a arreglar, pues no sé, es que te gusta tu trabajo, has visto lo bien que lo has hecho, ¿no? Cómo fluye el agua, pues gracias, ¿no? Es como, ¿no? ¿Qué pasa? La factura, entonces, no sé, creo que tenemos que tener esa conciencia, ¿no?
de que los oficios de la cultura es un trabajo también y como tal pues tiene que estar remunerado. Sí, en cierta manera pues es un mal endémico, ¿no? que tenemos ahí muy arraigado. Pero bueno, en tu caso, ese trabajo, ¿no? y esa constancia, pues en un sello como La Bella Varsovia han aparecido nombres pues, como el de Luna Miguel, Berta García Faet, Pilar Adón, quiero decir, nombres que hoy día son top, ¿no? Esto de alguna manera también, como que creo que puedes hinchar, ¿no? el pecho de orgullo. Sí, yo además como editora tengo una actitud como de mamá pato, como de estos son aquí mis autores, mis autoras, ¿no? Entonces a mí me hace mucha ilusión, por ejemplo, publicar un segundo, tercer, cuarto libro de una misma autora o de un mismo autor, ¿no? Porque veo también como ese camino recorrido en conjunto y, por supuesto, un primer libro me hace muchísima ilusión también, pero hay casos, ¿no? de casi de crecimiento en paralelo y también de la confianza, ¿no? que demuestran, porque tú has mencionado a 3 autoras que podrían estar en otras editoriales, que han tenido, en el caso de algunas, han tenido ofertas de otras editoriales que en ese momento tenían un dinero y que les estaban ofreciendo pues, adelantos mucho más interesantes que los que les podía ofrecer yo, ¿no? Entonces, en ese sentido, por su parte, es súper generoso el hecho de decir, bueno, pues yo quiero seguir apostando por esta editorial, supongo que también, bueno, pues porque La Bella Varsovia les daría otra experiencia distinta, ¿no? que les hacía pues, preferir el sello a otros más grandes, a otros más importantes. Pero bueno, yo creo que es un trabajo... hablaba antes de esa labor solitaria de la escritura, ¿no? Tú estás en casa, frente al ordenador, frente al cuaderno, pero me parece cada vez más que el libro es un trabajo colectivo. Y aquí hablo a lo mejor más como autora. Yo puedo escribir un libro, mejor o peor, etc. Pero si el libro llega a quienes están leyendo, es gracias a que la editorial ha hecho un trabajo, a que en mi caso, ¿no? como autora en Anagrama han hecho un trabajo estupendo todas las personas que han estado implicadas en el libro, ¿no? La gente de edición, de producción, comercial, prensa, etc. Porque en distribución la distribuidora ha hecho también su trabajo, porque hay libreras y hay libreros que han leído el libro con generosidad y lo han recomendado, porque los medios han hecho también ese trabajo de entusiasmo, por así decirlo, al contar el libro, etc. O sea, creo que es un trabajo colectivo. Creo que yo como editora puedo tener un poemario estupendo, con una voz nueva, que diga cosas distintas, pero si yo no estoy a la altura, si yo no hago un trabajo de pico y pala, de estar, claro, en mi caso más, como hago todo, entonces tengo que estar editando, tal, etcétera, y contando el libro a los medios, a las librerías, etcétera. Pero si yo no hago ese trabajo de pico y pala, el libro se pierde, ¿no? Como muchas veces ocurre, hay un montón de libros que ves que dices, ostras, a lo mejor habría podido yo tirar un poquito o hacerlo de otra forma, escoger otra fecha, etc. No sé, creo que cada vez más creo que eso, que es un trabajo colectivo. Tú puedes, y en el que te toque la faceta que te toque, tienes que hacerlo lo mejor posible, ¿no? Como autora tengo que intentar escribir el mejor libro posible y como editora pues tengo que ser la persona más pesada del mundo y estar divulgando la buena nueva de los libros que publico y tratando los textos con el mayor cariño, etcétera, etcétera. Bueno, y en esa labor de divulgación precisamente también está esa otra faceta de ensayista, ¿no? Con una serie de libros, El Mundo Mago, todo lo que hay que saber sobre poesía, y creo que en breve saldrá Guiñar el Ojo. Sale en otoño al final. En otoño al final. Un poquito más tarde. Sí. Que también, en estos libros lo que haces es eso, acercar de alguna manera, ¿no? la poesía, hacerla un poquito más visible también. Entonces, no es que te pongas la capa de superheroína, ¿no? en pro de la poesía, pero sí que de alguna manera con estos trabajos lo haces más visible y pues que la gente tenga un acceso más rico también incluso, ¿no? Claro, a mí es algo, para mí, decía antes un poco, ¿no? que cada vez que hay algo que a mí no me gusta o no me convence, yo intento
o sea, no es como, ay, me voy a quejar, qué mal está todo, qué mal, sino bueno, pues yo lo hago. A lo mejor yo lo hago peor, pero bueno, por lo menos en lugar de quejarme intento hacerlo. Y sí que es cierto que bueno, pues intento, tanto en estos libros como en una sección que tengo en Radio Nacional, Jardines en el programa Jardines en el Bolsillo, y me encargo de la sección de poesía, ¿no? Entonces llevo clásicos un poco raros, ¿no? Porque cuando hablas de clásicos todo el mundo pues espera Góngora, Quevedo, los grecolatinos, etc. Creo que Quevedo lo llevé en la temporada 7, era como, hay como nombres que estoy como resistiendo, ahí como, bueno, ya será el momento, ya tocará. Entonces, bueno, pues me gusta, y además porque me permite ampliar mucho las lecturas, buscar de repente, pues digo, oye, pues he llevado a pocas autoras nórdicas. Bueno, pues voy a hacer una inmersión y voy a empezar a leer, voy a buscar autoras, etc. Entonces a mí misma también me descubre muchas lecturas. No sé, para mí la poesía ha sido tan importante y me gusta tanto y la disfruto tanto, igual esto es muy pueril, pero que me parece inconcebible que a la gente no le guste. O sea, es como, ¿cómo puede ser que no te guste? A ver, yo entiendo que hay poemas que son mucho más complejos, que te cuesta a lo mejor más entrar pues porque utilizan otro código de lenguaje, etcétera. Pero me parece que hay poemas que son, pues no sé, que indudablemente cuando los lees te están... el libro que sale en otoño se titula Guiñar el ojo, por una anécdota que contaba, bueno, no sé si es exactamente una anécdota. Wisława Szymborska durante un tiempo publicaba reseñas literarias, que en realidad de reseñas tenían poco, porque ella se leía el libro y hablaba de lo que le daba absolutamente la gana. Entonces, hay un momento en el que ella creo que está leyendo o reseñando, no sé si es una traducción de Homero o un libro sobre Homero, y ella empieza a contar que cuando lee a Homero siente como si le guiñara el ojo. Entonces a mí esa idea me gustó muchísimo porque habla de la conexión que nos permite la poesía cuando la estamos leyendo o cuando la estamos escuchando. Homero, que es alguien que a lo mejor ni siquiera existió, que vivió hace miles de años en otra tierra, en otra lengua, escribe algo que nos apela con de una manera tan frontal que nos está guiñando el ojo cuando lo estamos leyendo. Entonces a mí me encantó la imagen y la he usado mucho porque para mí la poesía tiene que ver con eso, con el hecho de abrir un libro, leer un poema que no sabes de dónde viene, no sabes cuándo lo ha escrito, quién lo ha escrito, etc. Y que de repente te está hablando del momento exacto que estás viviendo, ¿no? A mí eso me emociona mucho. Además que me siga ocurriendo, ¿no? Que de repente a veces pues esté en casa y coja un libro al azar o un libro de un poeta, de una poeta que sé que me gusta mucho, lo abra y diga, ostras, este poema, ¿no? El otro día le mandaba un poema a un amigo y me decía, no, pero lo has escrito tú, ¿no? Digo, no es mío. Me decía, no, pero si parece que habla de esto que me contaste el otro día. Digo, ya, por eso te lo mando, ¿no? Porque justamente, digo, no es un poema como del año 60 y pico, era un poema de Iria Vilariño. Entonces yo tengo esa sensación como con la poesía, ¿no? Y claro que me cuesta mucho pensar que a la gente no es como algo que no entiendo del mundo. Es como, ¿cómo que no te gusta la poesía? Es como que te parece algo difícil, en absoluto. A ver, no te pongas a leer a Saint John Perse porque a lo mejor te queda que no entiendes, pero yo tampoco lo entiendo. Pero bueno, hay autoras y hay autores que sí que te permiten, bueno, pues otra conexión distinta. Que a lo mejor entras por ahí y terminas leyendo otro tipo de poesía, genial. Que te quedas ahí, genial también. Entonces, bueno, pues yo intento en la medida de lo posible pues, contar la poesía, bueno, pues con esa voluntad un poco de cercanía y de subrayar que al final es algo que está hablando de la vida, ¿no? Hay poemas sobre el amor, sobre el desamor, la muerte, la enfermedad, hay poemas sobre el dinero, pero y además no son poemas actuales, son poemas que tienen miles de años, ¿no? Por ejemplo, no sé, los primeros poemas que se firman son de Neduana, que es una princesa sacerdotisa acadia, y son poemas sobre el poder. O sea, quiero decir, hablan también sobre
sobre la divinidad, hay algunos poemas que pueden interpretarse como amorosos, pero hablan sobre el poder, especialmente, ¿no? Entonces, o el Gilgamesh, que al final es un largo poema épico sobre la amistad, ¿no? Entonces, bueno, me parece que la poesía habla de lo que queramos, ¿no? La cuestión es a lo mejor, bueno, pues encontrar el poema o el poeta o la poeta que encaje con eso que queremos leer. En una ocasión dijiste que la poesía es una pastilla que cura la enfermedad o atenúa el dolor. No sé si sigues también pensando un poquito lo mismo. No lo sé. A mí es verdad, o sea, yo por ejemplo cuando voy a centros de enseñanza y muchas veces me preguntan, ¿y este poema qué significa? Digo, pues ¿qué significa lo que tú quieras? O sea, la poesía no es como si hubiera el diccionario este típico de inglés, español, inglés, ¿no? Yo no hay un diccionario, yo busco verde y pone esperanza. Recuerdo cuando hacía los comentarios de texto en bachillerato, que el profesor nos decía, porque cuando veáis que aparece algo verde en un poema, eso significa la esperanza, que yo era como... Claro, y que leías a Lorca y te volvía, era como todo el rato, en Lorca parecía Mr. Wonderful, ¿no? Era como todo el rato esperanza. Entonces, claro, la poesía no es eso, o sea, tiene mucho más que ver con la emoción, en ese sentido un género súper abierto. Me parece que la lectura de un poema siempre es profundamente generosa porque te permite entrar. Tú es como si tú llegaras con una mochilita de expectativas, de experiencias, de prejuicios también muchas veces, ¿no? Entonces te pones a leer con la mochilita puesta el poema y el poema, bueno, pues te va completando un poco esa idea que tú puedes tener. A mí me parece que es un campo abierto y además, por ejemplo, me produce mucha curiosidad cuando alguien lee un poema mío y me dice, creo que va sobre esto. Sí, pues sí. Quiero decir, yo a lo mejor lo escribí con otra idea, en otro contexto, pero si para ti este poema ha significado esto, me parece genial. Creo, por supuesto, que vale, ¿no? Que además, sobre todo porque en el momento en el que tú publicas el texto no... Me gusta mucho esa idea de Gamoneda, que habla de la persona que está leyendo el poema como alguien que está reescribiéndolo y en cierto modo también completándolo, ¿no? Es como que el viaje del poema finaliza en el momento en el que alguien lo lee. Y tú también con tu, pues ya decía, ¿no? Con la mochililla de experiencia, bla, 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 cierras el poema. Yo tengo esa sensación, creo que sucede eso, entonces pues no sé si me calma el dolor, a veces me dan lloreras, ¿no? A veces es peor, pero sí es cierto que encuentro esa compañía en los poemas, ¿no? Que sea el hecho de que el poema hable justo de lo que siento y se me coloque al lado y esté un rato conmigo. Bueno, y en esas reinterpretaciones, ¿no? Esas reescrituras que puedan hacer el propio lector de tus poemas, ya como a modo de curiosidad, tus poemas han sido traducidos también a varios idiomas. Ahí ya juega todo, es como subimos de nivel. El leer tus poemas, ver tu voz que ha sido volcada a otro idioma que no es el tuyo, ¿hasta qué punto lo sientes como tuyo o te impacta, hasta, no sé si incluso, no de rechazo, pero sí, ¿no? Con cierta distancia, ¿no? ¿Cómo es esa? Para mí, esa experiencia, bueno, la he tenido con los poemas y con la novela. La novela se está traduciendo ahora. Y yo tengo la sensación de que, esto a lo mejor es muy personal, pero alguien que, una traductora o un traductor está escribiendo su propio texto, porque está tomando sus decisiones. Por ejemplo, para mí eso fue muy curioso. Con la traducción, hay dos traducciones al portugués distintas de la novela, para Portugal y para Brasil. Entonces compararla para mí fue muy revelador en cuanto a esto, porque había momentos en los que tomaban decisiones totalmente distintas. Y las dos me han dicho que son buenas traducciones, o sea que en ese sentido estoy tranquila. Pero era curioso ver cómo el traductor portugués y la traductora brasileña
habían decidido, pues en algunos momentos, bueno, tirar cada cual por una calle distinta, ¿no? Entonces, claro, es que evidentemente es su escritura de la novela, ¿no? Las ideas pueden ser mías, las palabras originales pueden ser mías, pero después las decisiones de escritura son de cada cual. A mí me consta que hay traductores que son mucho más... No es como no, yo bueno, pues paso el texto de un idioma a otro y todo, pero yo creo que sí que hay una voluntad creativa en la traducción. Y en el caso bueno, pues de los poemas y también de la novela, entiendo que los textos son míos, pero sobre todo son de quien los ha traducido. Entonces, bueno, pues siempre me produce curiosidad. Yo puedo leer en algunos de los idiomas y en otros no, ¿no? Entonces, no sé, no tengo como la cosa esta de voy a leer a ver qué tal, no sé qué, ¿no? Como, bueno, me asomo, veo. En el caso del portugués sí que comparé, pero porque me parecía muy curioso y sí que me ha gustado oírlos en otro idioma, porque para mí la música, sobre todo en el poema, es súper importante y poder oírlo y decir, pues mira, la música es distinta porque el idioma es diferente. Recuerdo en alemán. Además, yo hablo muy rápido y recito muy rápido. Y en alemán no recitan un poema, recitan poemas mucho más lentos. Entonces era muy raro, muy curioso y raro. Porque mis poemas duraban mucho menos en castellano que en alemán. En alemán era como, yo decía, ay, qué peñazo de tía soy, escribiendo poemas tan largos que duran tanto. Que en castellano yo me los leía. Era curioso. Pero bueno, para mí eso es un regalo. Por ejemplo, todas estas experiencias son cosas que yo nunca pensé que iba a vivir, ¿no? Y bueno, pues son cosas que yo agradezco un montón, la verdad. Me resultan súper curiosas. Muchas veces pienso, además, esto pasará en algún momento y me acordaré de cuando estuve en Alemania, como las batallitas, y escuché a las alemanas leer mis poemas, tal. Pero es curioso. George Perec decía que escribir y vivir, que escribía para vivir y vivía para escribir, y que a veces tenía la ilusión o la esperanza de que ambas cosas se pudieran confundir, ¿no? No sé si en tu caso también va un poco ligado el escribir para vivir y el vivir para escribir. Para mí desde luego la escritura, la literatura en general ocupa un lugar muy importante en mi vida, ¿no? No solo el hecho de escribir, sino sobre todo la lectura y bueno, todo lo que la rodea, ¿no? Porque al final yo pues trabajo como editora y estoy todo el día pues entre textos, etcétera. Pero a mí me gusta también desgajar un poco, o sea, ocupa un lugar importante, pero no tengo la sensación, me gustaría pensar que no ocupa el centro o que existe como esa sensación de dependencia. No sé, me gusta pensar que hay, y siendo algo fundamental en mi vida, me gusta pensar también que hay vida más allá. Y bueno, lo veo también a menudo, ¿no? Porque mucha gente que tengo muy cercana no tiene ningún interés en los libros. Pues ya digo, ¿no? Pues mis padres han empezado a leer ahora, con casi 60 años, que no eran nada lectores, o amigos que tengo, ¿no? De toda la vida, que los libros no les interesan y no han leído y nada, les parece fantástico, ¿no? Pero es como, bueno, sí, nos hemos comprado el libro, pero ya. Pero bueno, o sea, por eso mismo es muy sano, porque tengo gente muy cerca que para la que los libros no... Y que tienen pasiones que para mí tampoco son... Entonces, bueno, ya digo, ¿no? Intento que no lo llenen todo, ¿no? De ahí quizá por eso, que esa sensación de tensión entre la vida y la literatura para mí no sea tal, ¿no? Es como pues hay un vínculo mucho más relajado, me gustaría pensar. Bueno, antes de pasar también al turno de preguntas, pero casi se me olvida y mal que se me olvidaran, vamos a hacer un ejercicio patrio, porque en La Bella Varsovia publicasteis a Viviana Collado Cabrera, sí, que es de Burriana. Y creo que ahora iba por la segunda edición, ¿Violencia o por...? Bueno, claro, esto, bueno, sí, yo creo que se puede decir, entrará en breve la tercera. Es un libro que está yendo súper bien. Pues que nos hablaras un poquito, ¿no? de esa publicación, ¿no? De cómo descubriste a Viviana y, bueno, y de lo bien que está yendo Violencia, ¿no? Claro, pues yo había leído a Viviana en
en los dos libros como inmediatamente anteriores, ¿no? Que había publicado uno en, si no me equivoco, tenía uno en Adonai, otro en Pretexto y otro que salió como cuando yo creo que ya estaba, si no estaba contratado Violencia, estaba a punto en la Complutense, creo que ganó el premio de la Complutense. Entonces yo ya la conocía como poeta y había coincidido con ella en presentaciones en Valencia y me había parecido una poeta súper interesante, porque para mí hay cuestiones como lectora que me preocupan, ¿no? El trabajo con el lenguaje en muchos sentidos, ¿no? En el caso de Viviana, pues un lenguaje que es el lenguaje de la conversación, cómo llevar esas palabras de la conversación al plano artístico, ¿no? Al plano de la comunicación literaria. O, por ejemplo, cómo mirar la realidad, que es algo que creo que ya es algo que hace súper bien, ese vínculo que tiene con la realidad, ese vínculo que es tan político, pero al mismo tiempo tan lejano al panfleto. Y a mí me interesaba mucho y bueno, yo se lo hice saber de una manera delicada, ¿no? Entonces, bueno, pues... Y ya hubo un momento en que ya pues, terminó Violencia y me lo envió. Entonces, pues, el libro salió además muy rápido, porque fue como en tiempos post-pandemia, etcétera, y yo creo que en pocos meses estaba ya el libro en la calle. La verdad es que yo estoy muy contenta, estoy muy contenta porque me parece que es un libro importante, es un libro que reflexiona desde la poesía sobre la violencia de género. Creo que no está, había pocos, por lo menos en la poesía española había pocos ejemplos, un poema de María Ángeles Pérez López, había pocos casos. Y en este caso es un libro completo pensando sobre pues, cómo contar la violencia desde el lenguaje, cómo muchas veces el lenguaje también ejerce violencia. Eso por una parte, y después también porque Viviana tiene un perfil muy claro de divulgadora. Y a mí me interesaba mucho eso, ¿no? Que el poemario no se quedaba solamente en un poemario, sino que ella bueno, pues, cuenta muy bien su libro, por así decirlo, participa en muchas actividades y creo que además con este libro es muy necesario hacer eso. Entonces como editora estoy feliz porque por suerte además es un libro que está encontrando ese sitio, que está teniendo muchas lectoras, muchos lectores, está continuamente en centros de enseñanza, que creo que es un lugar, ¿no? Que es evidente para el poemario y ya digo, estamos pidiendo el presupuesto a la imprenta para entrar a reimprimir ya a la tercera, sería segunda reimpresión, tercera edición. Entonces ya digo, es un libro, a mí me está dando muchas alegrías por eso, ¿no? Porque a ver cómo además una autora que yo creo que para mí es una referencia, va encontrando su sitio, sus lectoras, que eso es algo fundamental. Sí, porque bueno, también es bastante joven y en poco tiempo ha sido también finalista, por ejemplo, aquí en la Comunidad Valenciana de los premios de la crítica. Sí, estuvimos ahí yo estoy muy nerviosa. Sí. Quiero decir que, bueno, que efectivamente es una voz que ya está ahí, ¿no? Que muchas veces es ese camino el que más cuesta, pero en el caso de Viviana ya está ahí. Sí, sin duda. O sea, además para mí fue muy interesante releer los poemarios anteriores ya habiendo conocido Violencia, porque ves ahí esa evolución en muchos sentidos, ¿no? Y yo muchas veces hablo, quizá que me salga un poquito del tema, pero es muy curioso, decía antes que las palabras no son inocentes. O sea, yo puedo decir mesa, pero también puedo decir mesa de otras maneras, ¿no? Y con otras intenciones, etc. Por ejemplo, cuando utilizamos algo que sucede mucho es cuando se agrupa a mujeres escritoras, en este caso, con el único pretexto de que son mujeres, escriben y han publicado a lo mejor un primero o un segundo libro que no tienen absolutamente nada que ver. Muchas veces no tiene nada que ver la temática, son de edades muy distintas, etc. Y el titular casi siempre es el boom de las escritoras o la literatura de las mujeres estalla, tal, cosas así. El boom, el estallido, implica que hay un foco fortísimo de atención inicial, pero después todo se disipa. Quiere decir pues, que esas autoras ya están siendo señaladas como, bueno, va a haber un libro, un segundo libro, y ya luego la desaparición, ¿no? Yo, por trabajos que hago de genealogía, de investigación en la historia de las escritoras, en muchísimos casos, pues eso, primer, segundo libro,
el tercero a lo mejor sale en un sitio más pequeño, no se le hace mucho caso y a lo mejor ya no hay un cuarto o un quinto, o los hay pero en condiciones muy complejas. Entonces, sin embargo, cuando se habla de un primer libro, un segundo libro de un autor, se da por sentado que es el primero de una larga carrera, ¿no? Como ese telegrama que le envió Lawrence Ferlinghetti a Allen Ginsberg después de escuchar Aullido por primera vez en una lectura poética. Le manda un telegrama que dice: yo le saludo al inicio de una gran carrera, ¿no? Y después ya empieza a tirarle los tejos para publicarle Aullido en City Lights, pero ese telegrama es complicado que si en vez de ser Allen Ginsberg hubiera sido Mary Ginsberg, lo hubiera recibido, ¿no? Porque eso hubiera supuesto que, bueno, a lo mejor hay un primer libro y ya está. Y eso me resulta muy curioso, ¿no? Cómo se cuenta, cómo se recibe, ¿no? La actitud con la que se recibe la obra de las autoras. Entonces, por ejemplo, en el caso de Viviana, si no me equivoco, es el cuarto libro. Para mí como editora hay una responsabilidad, y es que permitir que ese cuarto libro tenga más eco que el tercero, más eco que el segundo, más eco que el primero y menos eco que el quinto. O sea, que el quinto, ojalá lo saque conmigo, que el quinto tenga mucho más, ¿no? Y que haya un quinto, en buenas condiciones, ¿no? Quiero decir, con una buena distribución, con una buena comunicación, etc. Yo creo que para mí como editora es algo que me preocupa, ¿no? Que mis autores también, por supuesto, que también mis autoras puedan, bueno, pues seguir, ¿no? En una larga carrera, ¿no? Como ese telegrama. Curiosidad, La Bella Varsovia, ¿de dónde surge el nombre? Había que poner un nombre porque los libros estaban ya... Había ya 3 libros para salir y estaba el diseño y todo, entonces hice tormenta de ideas y había nombres horribles como 72 galletas, cosas así, entonces fue el que salió. A mí no, bueno, tampoco me gusta especialmente, pero nada, es el que tiene y ya, bueno, pues se ha quedado con eso. Yo estuve en Varsovia hace unos 4 o 5 años y me pareció bonita. Yo iba como con muchas expectativas y al mismo tiempo pensando, me va a parecer espantosa, tal, pero surgió un poco de ahí, ¿no? También sin mucha planificación, porque si yo hubiera sabido todo lo que suponía una editorial, probablemente no hubiera hecho nada, ¿no? Me hubiera quedado haciendo el fancinito que hacía con unos colegas, ¿no? Con unas placas fotocopiadas y tal, y no habría empezado a editar. Pero bueno, también un poco de todo ese caos, ¿no? Salió el proyecto. Luego, otro aspecto que no hemos tratado tanto, pero es el hecho de las maravillas, ¿no? de esta primera novela en la que, ya digo, cambias de registro, de poema al ensayo a lo que es la pura narrativa, y primera mujer en ganar el premio Francisco Umbral al mejor libro del año. Que esto también, ¿no? A mí me hizo mucha gracia porque una periodista, cuando lo colgó en Twitter, puso primera mujer y persona joven. Me encanta, persona joven. Pues el anterior era como Aramburu, que lo ganó con 59, y yo tenía pues 35, 34, creo, todavía, me parece. 35, cuando lo fallaron. Y bueno, yo siempre he escrito narrativa, he hablado de esos cuentecitos, pero también escribía cuentos de adolescente y es la primera novela que publico, pero es la cuarta que escribo. O sea, hay 3 en la carpeta, no, hay 3. Y hay también varios intentos de otras que se quedaron a los 5 capítulos, con 60 páginas, con 70, etc. O sea, yo sé que soy muy lectora de narrativa y siempre he seguido escribiendo narrativa, pero no sé, me costaba, para mí, por ejemplo, la escritura de poesía sí que me permite, sí que es más quizá compatible con el tiempo que yo le podía dedicar a la escritura, que era muy poco, porque yo estaba básicamente trabajando para salir adelante, para vivir. Y entonces, bueno, pues la poesía me permite, pues, anotar una idea, una imagen, una música. Al mes vuelvo y anoto otra imagen, otra idea, otra música, y así como un tótem voy construyendo el poema. Pero la narrativa para mí exige dedicación diaria. O sea, igual hablas con otra persona y te dice, no, yo puedo escribir hoy 5 páginas y dentro de un mes 15. Pero en mi caso, por mi modo de escribir, yo necesito estar todos los días en contacto con la historia. Y terminaba alejándome mucho bueno, pues,
de repente pues sí tenía que parar 3 meses hasta retomar la novela. Cuando volví estaba desconectadísima. Y en este caso sí que pude ir, bueno, pues de repente hoy podía rascar 5 minutos y por lo menos releía y cambiaba 3 comas, pero estaba en contacto con el texto y conseguía pues bloquear a lo mejor 3 semanas, 4 semanas para dedicarme a escribir y la saqué adelante gracias a la eliminación absoluta de mi tiempo de ocio, gracias a la comprensión de mis amigas, de mis amigos, de mi familia, ¿no? Que recuerdo que hubo un momento que le dije a mis padres, bueno, este verano no voy a ir a Córdoba porque me voy a quedar encerrada en casa escribiendo. Entonces, bueno, pues eso fue, por ejemplo, un acto de generosidad por parte de mis padres porque era como, bueno, en 3 meses no vamos a verte. Y ya, bueno, pues esperamos que mi mamá decía, bueno, yo espero que merezca la pena, espero que esté bien el libro, ¿no? Espero que por lo menos esté bien. Y entonces, bueno, pues gracias a eso, muchas veces no escribimos los libros que queremos escribir, sino los que podemos, yo creo. A lo mejor este libro, bueno, pues en otras condiciones, en otras circunstancias habría sido distinto. Lo habría terminado antes o habría tenido otros personajes, otras experiencias, no sé. Pero bueno, viene un poco de ahí. Y bueno, pues ha sido una experiencia curiosa, ¿no? Porque sobre todo ha traído muchas cosas que yo no esperaba. Como no esperaba ni siquiera terminarlo, partiendo de esa base que yo empecé a escribirlo y ya empecé a creerme que lo iba a terminar como en el último mes, ¿no? Y ya decía, bueno, yo creo que esto ya pego un mesecito más y ya por fin lo termino. Pero no las tenía todas conmigo. Entonces, bueno, pues partiendo de ese milagro que fue terminarlo y a todo lo que ha venido, ¿no? El premio Umbral fue Claro, a mí me llamaron por teléfono y me dijeron, hola, ¿eres Elena Medel? Y yo, sí. Te paso con España la vida de Umbral. Claro, yo en ese momento dije, me pareció bueno, pero dije, pues igual van a hacer alguna mesa de jóvenes escritores y Umbral, ¿no? Y pensé, digo, bueno, pues nada, yo encantada, sí a todo. Yo como Windows, sí a todo. Entonces, pero en ese momento, hablo con ella y me dice, bueno, te quiero dar la enhorabuena porque has ganado el premio Umbral. Claro, en ese momento dije yo, premio Umbral. Mientras hablaba con ella, empecé a mirar en Google, porque yo sabía qué premio era. Me parecía una cosa marciana que me estuvieran llamando a mí. Que ya vi el palmarés conforme hablaba con ella. Y vi Vargas Llosa, Aramburu, Chirbe. Que yo cuando vi, claro, pues yo recordaba los nombres, pero era la sensación de verlos, ¿no? Era como Longares, que a mí me encanta Longares. Para mí el romanticismo es uno de los libros que releo y releo y releo. Era, pues ya digo, marciano, ¿no? Y después ha sido una experiencia maravillosa porque en la fundación son hiper cariñosas. Me ha permitido conocer el trabajo como fotógrafa de España Suárez, que yo no lo conocía y es bueno, una de las grandes fotoperiodistas que hemos tenido y no es tan popular su trabajo y su trayectoria. Entonces, bueno, pues para mí ya digo que como no esperaba nada, todo lo que ha venido, estoy encantada y estoy feliz y me ha permitido comprar tiempo pues, para escribir la siguiente novela, ¿no? Que estoy con más calma, pues eso, bloqueando mis tardecitas, bloqueando mis semanas, etcétera, y llevo ya pues, 2 años y medio con ella. Pues a ver cómo se resuelve. A ver cómo acaba eso, a ver cómo acaba. Pues para rematar, si os parece, hacemos un típico cuestionario express. Si tuvieras que recomendar al público 3, 4, 5 poetas, ¿cuáles serían? De que acota. En general, clásico. En general, digamos los 5 que más te han marcado a ti, Vale, en tu forma de entender también. Voy a agarrar para casa entonces. Para mí el primer poeta fue Lorca, evidentemente. Y además me parece que hay algo, os voy a decir algo muy evidente, es que hay un montón de poetas posibles en Lorca. O sea, es un autor al que tú te acercas y puedes encontrar pues, una escritura quizá, iba a decir más compleja, pero creo que no es una palabra justa para definir poeta en Nueva York. Pero puedes encontrar pues, una escritura a lo mejor más apabullante, ¿no?
y otra mucho más cercana, más popular. Me parece que cada cual puede encontrar su Lorca, o la poesía del teatro. El teatro de Lorca está atravesado por lo lírico. Hay una poeta que a mí me gusta mucho, que la recomiendo siempre, que es Ángela Figuera y Merich. Es una poeta del 50, de la misma generación que Gabriel Celaya, que Blas de Otero, pero mucho menos conocida que ellos. Creo que injustamente. Ella hace algo que a mí me interesa mucho, que es que en una época de poesía social, yo me lo imagino a pie de calle, ella se lleva la poesía social y la poesía del compromiso a los espacios de las mujeres, que los espacios de las mujeres son el mercado, la cocina, el dormitorio, el salón, por lo general los espacios íntimos. Y desde esos espacios íntimos ella construye su poesía política. Entonces creo que es algo que en cierto modo la convierte en una pionera y que no ha sido suficientemente valorado. Es una escritora, tiene un libro que se llama Belleza Cruel, que es para mí es uno de los grandes libros de la posguerra, pero sin dudarlo. Voy a hablar de una poeta que a lo mejor es muy tópica, pero es verdad que en su momento a mí me acompañó mucho, que es Silvia Plath. Y yo la leí en la traducción de Ramón Buenaventura, que es la traducción de Ariel de la editorial Hiperión. Y es cierto que quizá porque la leí en la adolescencia y ha sido un libro que me ha ido acompañando toda la vida, cuando he leído esos mismos poemas en otras traducciones ha sido como, no, esto no es a mí, yo quiero mi Ramón Buenaventura, porque es una escritora que al mismo tiempo es intelectual, en esas traducciones es intelectual, pero te abriga. No es una escritura que ponga, por así decirlo, tierra de por medio. Hay otra escritora que se llama Concepción de Estebarena, que esta es una de las raras que a mí me gustan, ¿no? Que me gusta mucho buscar y bucear. Es una autora que es coetánea de Becker. Nació un poquito después que él, también en Sevilla. Tiene una vida muy difícil de prohibición de la escritura, ¿no? Mientras que Becker sí que estuvo apoyado, etc. A ella se lo prohibieron. Los dos mueren jóvenes, mueren de enfermedades trágicas, etc. Y en el caso de los dos, su poesía se publica de manera póstuma gracias a sus amigos, ¿no? En el caso de Becker hicieron ese crowdfunding de los poetas de la época, y en el caso de Concepción de Estebarena reunieron sus poemas en una publicación que pagó una familia amiga suya, la familia Velilla, que aprovecharon para meter todos los poemas suyos en el libro, muy curioso. Tanto los poemas de Estebarena y los de los Velilla después. Y es una escritora que trabaja mucho con el molde de esta poesía que es posromántica, previa al simbolismo, ¿no? Un poco en la línea de Becker, sus poemas breves, con esa escritura clara, que apelan a la emoción, pero hace un trabajo súper interesante de ocultación de sí misma. Es decir, es una poesía llena de emoción, pero en la que ella, quizá para no delatarse, desaparece. Entonces son poemas, por ejemplo, neutros, no sabes si escribe un hombre, si escribe una mujer, a quién escribe. Claro, ella está buscando desaparecer, porque nadie puede saber que los está escribiendo, y es súper interesante. A mí me parece que sus mejores momentos son mejores que los de Becker. Así, pero bueno, es verdad que y es una autora que ya digo, ¿no? Súper poco conocida. Y por seleccionar un quinto nombre, hay una autora que a mí me gusta mucho, que es Marosa de Giorgio. Es una autora uruguaya. Yo no sé yo pido que alguna universidad americana, que lo estudian todo, estudien el agua de Uruguay, porque hay una generación impresionante de poetas nacidas como entre los años 20 y los años 40, que están, pues, Idea Vilariño, Ida Vitale, Beris Rossi, Circe Maya, que es menos conocida, Amanda Berenguer y esta Marosa de Giorgio. Entonces Marosa de Giorgio se carga por completo los géneros literarios. Tú estás leyendo un poema suyo y no sabes si es un poema, un relato sin trama, simplemente es experiencia de lenguaje y de belleza.
Me parece que es súper complicado hacer eso bien. O sea, para mí es un monumento porque tú entras a leer ese poema y te da igual de lo que te esté hablando. Es como, no sé, cuéntame de qué era el bocata que te comiste, que te cenaste anoche. Me encanta, o sea, lo cuentas bien. O sea, Marosa de Giorgio es el gusto de la escritura bella y de la escritura llena de que apela a los sentidos. Y creo que es eso, que es muy fácil hacerlo mal y es muy difícil hacerlo bien. Y ella lo hace súper bien. Y es una escritora que a mí me acompaña y me obsesiona mucho. Y ya digo, quizá a lo mejor eso, pero bueno, podría seguir ahí enumerando y, porque no, por ejemplo, menciona muy poco una traducción nada más, si no recuerdo mal. Sí. Entonces yo leo muchas traducciones también, pero bueno, esas 5 son además muy distintas. Pues bueno, pues con estas 5 recomendaciones damos por finalizada la sesión con Elena Medel. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y muchísimas gracias a todos por venir. Recordem que la propera sessió serà el mes de maig, el dia 24, si no recordo mal, amb la soprano Maria Bayo. Gràcies a tots per venir.